Bueno, Bueno, pues primero, gracias por este espacio que me otorgas. no, Es todo un honor estar aquí para poder intercambiar ideas y cosas. Y la idea es que pues nos divertamos un rato y que no nos tomemos muy en serio, porque un poco de los libros que voy a exponer no suelen ser muy leídos, pero son, cuando uno los lee con otra mirada, suelen ser bastante divertidos. Entonces, cuando vos... Dime. además, yo quiero presentarles a Andrés. Andrés es todo un personaje. Él es un personaje en sí mismo. Yo lo conocí hace 4 años, quizá, cuando empecé a trabajar en Planeta. Andrés trabajaba en Planeta. Y a mí de Andrés me llamó mucho la atención que usa muchos ejemplos para comparar a todo el mundo que yo al principio no entendía. Uno, me comparaba con cosas de fútbol que yo no entiendo ni cinco. Y dos, siempre me hablaba de muchos libros que yo no había escuchado. Y su papá ha estado siempre muy cercano y muy relacionado a la Librería Nacional. Y Andrés se crió entonces entre libros y leyendo. Y es una persona además muy apasionada por conocer cosas nuevas y le encanta leer. Entonces, creo que la conversación que vamos a tener hoy va a ser muy enriquecedora porque además es una persona muy chévere para debatir y para conversar ideas contrarias. Y esta charla se llama Los libros que debes leer para cambiar el mundo y yo creo que los libros a uno de entrada le cambian el mundo en sí mismos. Cualquier libro que leas, creo yo, que cambia la visión del mundo y mi experiencia editorial ha sido con personas que están intentando cambiar el mundo con sus libros y a partir de su propio testimonio. Entonces, creo que va a ser muy interesante la conversación y pues no sé si quieras hacer una presentación tuya o si quieres que empecemos. No, pues trabajo en el mundo de los libros desde hace mucho tiempo. Creo que lo más meritorio que he hecho es que he escrito libros para niños para demostrar que no soy un buen escritor. Y han funcionado muy bien, sorprendentemente, y muy contento pues de que tener un público difícil, como el público infantil, porque pues es difícil llegar y que se anime mucho. Entonces, si alguien tiene hijos, pues recomendaría mucho que le den una vueltica a los libros que he hecho para niños, que precisamente buscan eso, despertar la curiosidad. Cuando vos me propusiste este tema, yo te dije que partías de una premisa, que yo suelo desconfiar de la gente que quiere cambiar el mundo, porque usualmente la gente que quiere cambiar el mundo es muy peligrosa. Hay gente que supone que sabe más de los demás y que les quiere imponer sus ideas. Es el tipo que le dice a los demás, yo sé lo que es bien para ti. Y yo desconfío mucho de eso. Entonces, yo parto de la premisa de los libros que voy a hablar, son libros que te ayudan a cambiar a ti mismo. Entonces, cuando tú te cambias a ti mismo, puede ser que al menos puedes cambiar tu pequeño mundo y cuando crees tu pequeño mundo, pues habrá algo interesante y habrás aportado algo a la humanidad. Entonces, desconfío mucho de esta gente que es como intelectual y que tiene ese discurso de voy a cambiar todo y yo soy el salvador del mundo y mis ideas sirven para hacer que la sociedad sea un paraíso. Los ejemplos históricos muestran que esas ideas, cuando se llevan a cabo, suelen ser terribles. Y por eso inicio con un libro que se llama Intelectuales. Y quisiera despertar un poco esa desconfianza a los intelectuales. Y este libro despierta eso. Fue escrito por Paul Johnson. Paul Johnson aún vive, tiene 90 y pico de años, es un historiador británico, conservador y católico en Inglaterra, que eso ya es un acto de fe supremo. Pero por otro lado, viene de Oxford y él dice que Oxford es un bastión de causas perdidas. Y de pronto, por dudar de tanto académico y de tanto intelectual, él escribió un libro donde se muestra el lado B de muchos intelectuales. Ahí él habla de Marx, de Rousseau, de Sartre, habla de Picasso, habla de Tolstoy, y él da un lado B de ellos, de esta gente que muchos eh, querían salvar la humanidad. Y quisiera dar un ejemplo de lo que él hace, por ejemplo, con Rousseau, el famoso pues, autor de origen ginebrino, que escribió el contrato social, el Emilio y otras cositas más. Él habla
de él y dice, este es un tipo que se autoproclamaba el ser que más había amado a los hombres. Y lo diagnostica como el primer intelectual que vivió de algo, de promover el complejo de culpa en las élites. Y además era muy llamativo. Rousseau se vestía raro y llamaba la atención, digamos, en los salones parisinos, pero en su vida normal fue un tipo bastante miserable, y lo digo con justa causa. Abandonó 5 hijos, o sea, tuvo 5 hijos y los abandonó en un orfanato. Por otra parte, fue ingrato, una cualidad bastante, cualidad no, un defecto, digamos, bastante nefasta. Él fue ayudado por una condesa durante más de una década y luego se despachó contra ella pues como una mujer espantosa. Cuando tuvo que huir a Inglaterra, se quedó en la casa de Bijou y luego habló pestes de él. Y, y por otro lado, era un vividor. O sea, entonces, tenemos componentes. Y convivió con una mujer que era, digamos, de un perfil más bajo que él, que era una lavandera durante mucho tiempo. Y todo lo que escribió en sus cartas era contra ella. O sea, que era una mujer que lo soportaba, lo amparaba, lo quería un montón, pero escribía pestes contra él. Entonces, Paul Johnson hace en este libro eso. Cuando coge a Marx, también hace lo mismo. Dice, es el lado B de esos salvadores del mundo. Y Sartre, la misma cosa. Entonces, me gusta porque este tipo de intelectuales que a veces se idealizan en Occidente y se promueven en las universidades y se ponen como que son los ejes de la sabiduría. A veces hay que dudar de ellos y hay que darles un contexto de sus vidas personales, a ver si aplicaron lo que ellos decían. Ya yendo a Rousseau, cuando se habla del contrato social, cuando uno profundiza ese tema del bien común que se impone, porque hay una mayoría que supuestamente acepta ese bien común frente a los individuos, lo que resulta son las tiranías. Todas las tiranías se han sustentado, o los regímenes totalitarios, en un supuesto bien común. Y aquí Paul Johnson hace una acotación muy interesante y dice, los ayudantes de Pol Pot en Camboya habían estudiado en Francia y habían estudiado los textos de Rousseau. de No Rousseau. sé si te lo mandaron a leer en el colegio, a mí sí. Y me lo vendieron de otra manera. Andrés, y una pregunta que puede sonar muy básica, pero que creo que ayuda a contextualizar y es, ¿uno cómo hace para que esas lecturas realmente le ayuden a cambiar el mundo? O sea, ¿con qué ojos tienes que tú que Pues abordar yo creo estos que esa textos? lectura despierta dos cosas. Escepticismo, que es que un solo escepticismo frente cuando alguien te dice, mira, es que si aplicas lo que yo te digo, va a ser todo espectacular. Y lo otro es que despierta pensamiento crítico, pero no hacia los otros, sino el de uno mismo. Y eso es bueno, el de uno cuestionarse lo mismo. Entonces, es la primera parte. Creo que este libro tiene ese mensaje: escepticismo y un sano autocrítica frente a las ideas cuando uno quiere decir, oye, ¿por qué no aplicamos tal cosa? Porque yo no tengo la solución en mi cabeza para, 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 para solucionar todos los problemas del mundo. Eso se ve mucho en redes sociales cuando la gente se indigna y pone soluciones. En estos días escuchaba una frase que a mí me encantó, que era, ten cuidado de la gente que está denunciando la estupidez ajena, cuando nunca ha sido capaz de denunciar la propia. Y tú, supongo yo, porque te conozco, que los libros de los que vas a hablar hoy son todos de este tipo de libros, como de que te hacen pensar realmente. Sí, un poco es eso, pero también hay unos que tienen como unas soluciones obvias que a mí me gustan. Por ejemplo, el siguiente libro se llama Cándido, el optimista, que es de Voltaire, a propósito. Voltaire y Rousseau se agarraron en vida, o sea, se detestaban. Voltaire, la diferencia entre Voltaire y Rousseau es que Voltaire tenía plata. Él había hecho plata por sí mismo, por temas de negocios, un poco de fraude, pero había hecho su dinero, pero no fue un vividor. Y era muy fácil pelear con él. Vivió mucho y al final fue muy mal geniado. Y peleó por eso y publicó una cosa contra él. ¿Por qué pongo Cándido? Porque en esa época, estamos hablando de la Ilustración, era muy común usar la novela para cuestionar posturas filosóficas. Y Cándido, el optimista, es eso. Resulta que en esa época había un filósofo que se llamaba Leibniz.
Y él decía esta frase: vivimos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, Voltaire se inspira en eso y crea un personaje que se llama Pangloss. De hecho, aquí viene un adjetivo para que lo usen: panglosiano, quiere decir extremadamente optimista. No, no sé si lo has usado alguna vez. No, no sabía. Ah, ayer te conté otro nuevo adjetivo. ¿Te acuerdas? Cuando estamos almorzando. No. Proporciones, Nacho. Nacho, Nacho italiana. Bueno, ya después les cuento. Bueno, el punto está. Cándido y Pangloss tienen un montón de aventuras e intentan siempre mostrar que es el mejor de los mundos posibles. Les va muy mal en la vida, se vuelven ricos, riqueza, viajan a Paraguay, tienen un montón de cosas y Pangloss era este tipo de intelectual que te decía eso, te decía, no, y siempre plantea un debate sobre el positivismo y el optimismo y todas estas cuestiones. Hasta que al final, a propósito, hay un personaje que vende libros, en ese libro se llama Martín, y es también un escéptico que odia al mundo y es todo misántropo. El punto es tal que al final de la novela, después de muchas vicisitudes, llegan a Estambul y Cándido con su tropa está en Estambul y Pangloss va a buscarlo. Y Cándido está en una granja, tranquilamente. Y Pangloss viene a echarle un cuentazo. Y Cándido le dice algo: estoy aquí cultivando mi huerta. Y ese es el mensaje final y lo que más me gusta. Lo que uno debe hacer es cultivar su propia huerta. Y esa huerta es muy amplia, o sea, sus amigos, su pasión, su trabajo, su casa, preocuparse solo por eso. Y si cada uno hiciera esas cosas, viviríamos en el paraíso. Claro, si alguien llama y le pide ayuda, pues uno, pero si no llama, uno no se mete. Entonces, si cada uno hiciera eso, cultivar su huertica y estuviera preocupado por sus tomates, por sus lechugas, por sus berenjenas, de esa forma, o espiritualmente de otras cosas, y no está preocupado por lo que pasa con los demás, este mundo sería un paraíso. Y ese es el punto final de él, que es el jardín de Epicurio, que básicamente es aprender a florecer el espíritu humano. Yo creo que el mensaje de ese libro, pese a todo la burla que se le hace al optimismo, es al final muy optimista. Andrés, y has usado una palabra en estos dos libros que es escepticismo. Sí, ¿Crees tú que ser escéptico es una de las principales como herramientas o condiciones para realmente cambiar el mundo? Para cambiar. sí, pero mientras no se peque en la ironía. ¿Cuál es Porque, la diferencia entre escéptico e no, irónico? porque una cosa es descreer y pensar otra cosa, y otra cosa es simplemente burlarse, ironizar todo, difamar todo y ser un irónico de todas las cosas y no dar ninguna respuesta y simplemente criticar por criticar. Por eso a mí me gusta Cándido, porque al final da una solución y eso se me hace válido. Pero entonces el escéptico no cree, pero trabaja y propone. Sí, esa sería. Si tú ves, hay mucha gente que se basa solo en difamar, en ironía, en la crítica y nunca en la queja, que vamos a hablar eso al final con otro libro. Pero estoy muy en contra de eso. Estoy más a favor de la gente que hace. Y lo que más puede hacer es eso, cultivar su propio huerto. Entonces, admiro a esa gente que ha cultivado su propio huerto y ha hecho sus propias cosas. Ok, bueno, ¿y cuál ¿Vale? es el tercer libro? El tercer libro, y sé que estamos con el francés, pero te puedo asegurar que no suelo leer mucho autores que escriben francés, pero pues resulta que ese es uno de mis libros favoritos, es El hombre rebelde de Albert Camus. Porque a mí me gusta, porque este es un libro que fue un acto realmente de rebeldía frente a un pensamiento dominante. Camus escribe este libro en los años 50 cuando toda la intelectualidad mundial era de izquierda y pro Unión Soviética. O sea, cuando se veía que el comunismo, y especialmente ese comunismo espantoso de la Unión Soviética, iba a ser el modelo a seguir y que muchos intelectuales apoyaban muchas atrocidades que había hecho el comunismo supuestamente por la creación de un mejor ser humano. Albert Camus dice: yo me salgo de este tema y yo voy a hacer una diferencia entre la revolución, el revolucionario, y el hombre rebelde. Y el que dice que la revolución no solo mata hombres, mata los principios. Y que cualquier buena idea que se lleve a cabo a través de la difamación, a través de un crimen, no es una buena idea. Es decir, por más los medios no se pueden corromper por ningún fin.
Este libro hizo que Sartre, que era como el papá pitufo, literalmente porque era bajito, atacara y esa amistad se rompió y hubo como una intelectualidad que se separó de él. Y creo que eso fue un acto de valor, pero él analiza esas actitudes rebeldes y revolucionarias y favorece la rebeldía en el sentido que la rebeldía te hace fuerte y te hace suficientemente feliz para ayudar a los demás. Y tú no puedes ayudar a los demás ni con la queja ni con la crítica, sino con la felicidad. Entonces, y hay una frase que me encanta, que dice que hay que recordar que contradecirse es un deber. Entonces, que uno no debe tener miedo a contradecirse y si uno pensaba que era una buena idea y después se da cuenta de lo espantosa que resultó esa idea llevada a la realidad, pues hay que saber que contradecirse, negarse a eso y poner un antídoto frente al autoritarismo. Entonces, básicamente para que contradecirse sea una necesidad, uno necesita ser humilde para Total. aceptar que sus errores. Entonces vamos con que alguien, para cambiar el mundo necesitamos ser escépticos, necesitamos ser humildes Sí, y ser y leer rebeldes. a Camille. Ok. No la peste, yo no sé por qué ahorita todo el mundo le dio por la peste, es por la pandemia, pero hay otros libros más interesantes porque él busca eso, siempre dar sentido. Ok, y hablas de de la rebeldía. ¿Cómo ser rebelde sin perder el sentido de la rebeldía que expone en el libro Camino? Él hace una diferencia muy grande entre revolución y rebeldía, y él dice que la rebeldía nace de la experiencia personal para dar nuevas ideas, y la revolución es simplemente querer destruir todo, cambiar todo, supuestamente por un absoluto, donde va a ser el paraíso en la tierra. Entonces, es interesante eso y te lo pongo ya en un país que ha sufrido mucha violencia, porque siempre aquí hemos justificado la violencia. Y lo digo, de derecha a izquierda, siempre ha sido justificada. Ojalá leyéramos menos Rousseau en los colegios y leyéramos más Albert Camus. Y como desde tu experiencia leyendo todos estos distintos tipos de libros, para empezar a cambiar el mundo, digo yo, uno tiene que empezar a cambiar su propia realidad, porque si mi realidad cambia, la realidad de los otros cambia, o por lo menos aporta a que la realidad de los otros cambie. Entonces, ¿cómo puede ser uno rebelde en un entorno que parece ser tan injusto? ¿Vos te leíste el mito de Sísifo? No. De él, bueno, de Albert Camus. Espera, Él, ¿vieron que él solo habla de libros que uno no conoce y, no, pero es conocida. Bueno, en fin. y es, ¿Quién se lo leyó aquí? A ver, levante la mano en el chat, a ver, ¿quién se lo leyó? Porque, eso es lo más interesante de conversar contigo, que uno empieza a, a bueno, conocer un mundo. es un libro que plantea que la vida es absurda, que, no hay que lo que nos han puesto en la cabeza de que es injusticia o justicia o lo que sea es absurdo, o sea, que no hay que darle mucha cosa a eso, pero que uno internamente le puede dar un sentido a esa carga que uno lleva. Y me parece que es eso, comenzar a dar sentido. Vuelvo y te digo, frente a la injusticia, él tiene un cuento muy bueno que es de un profesor, no me acuerdo el nombre, es un profesor en Argelia, eh, que estaba como en una montaña y una noche llegan unos policías y le dicen, mira, aquí tenemos un terrorista del movimiento de liberación, ¿tú lo puedes cuidar una noche? Entonces él dice, pues él era muy un simple profesor que solo quería educar a los niños, no le interesaba nada más. Y entonces él dice, bueno, sí. Entonces le dice, ok, te lo dejamos porque tú eres, digamos, un rincón de Francia aquí en este desierto. Entonces él cuida al terrorista y lo tiene toda la noche en el salón y no habla, simplemente piensa, analiza y habla cosas. Y al final él se siente con, como no sé, con complejo de culpa y lo libera. Le dice, vete. Y él se va. Y cuando él regresa a su casa, le ha escrito, eres un cerdo colaboracionista y te vamos a matar. Y concluye con algo muy interesante. Él dice, frente a la injusticia, cual, cual, cualquier opción es incorrecta.
Bonito. Ahí saca tus conclusiones. Bueno, ¿cuál es el Bueno, siguiente libro para poder empezar a hablar? otro, y sé que con este me van a criticar, me van a decir facho, me van a decir lo que sea, bueno, en fin, pero, y no es un libro que literalmente es bueno, pero sí tiene un mensaje que me gusta y además es larguísimo. La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Ella era una filósofa rusa que diseñó una teoría filosófica que se llamaba el objetivismo. Huyó de la Rusia de Stalin en su juventud, nunca más volvió a ver su familia. Doy un detalle para hablar de los lados B de ella, porque empezamos a hablar de lado B, era adicta a las anfetaminas, pero lo que plantea en este libro es muy interesante, y ella dice esto: en la región de Atlas es como un futuro distópico, años 50 en Estados Unidos, y ahí ella divide a la sociedad en dos grupos. Uno, que son los ingeniosos, los creadores, los inventivos, los que generan la riqueza, los que promueven el motor de la historia, y por otro lado están los que viven de ellos, que son políticos o empresarios corruptos. Ella pone curiosamente los intelectuales en el primer grupo. Yo pasaría muchos al otro lado. haría esa labor. Y resulta que comienzan a desaparecer. Estas personas que son empresarios, que son ingeniosas, que son creativas, comienzan a desaparecer así misteriosamente. Y son guiadas, digamos, por un señor que se llama John Galt. ¿Y cuál es la idea que muestra esto? Que en la sociedad hay unos que la mueven y otros que van recostados. Y a mí me gusta ese mensaje porque, como tú lo dices, si uno quiere cambiar el mundo, tiene que cambiar primero el de uno, y eso se hace a través de ingenio, de invención, de creatividad. Me gusta eso, y también plantea algo. Hay varias enseñanzas en el libro. Uno, que es el egoísmo inteligente. Es decir, cuando a mí yo quiero que me vaya bien, yo también quiero que le vaya bien a los demás. Te pongo un ejemplo. Si yo monto un negocio en la esquina de mi casa, yo quiero que alrededor de mi cuadra haya gente que le vaya bien, porque va a consumir en mi negocio. Te pongo el ejemplo, yo como escritor, yo publico libros, yo quiero que las políticas educativas que se hagan en Colombia hagan buenos lectores, porque eso me va a ayudar a mí, pues para que la gente lea mis libros. Ese es el tema, el egoísmo inteligente, y lo plantea ahí. Entonces, si quieres aportar algo, yo sé que es controversial la palabra egoísta, pero súmale con inteligencia. O sea, tenemos que ser escépticos, humildes, rebeldes y Y egoísmos, aplicar egoísmo inteligentes. y entender que el ingenio humano es el que puede solucionar las cosas. No, no, no políticas públicas, no ese tipo de cosas. Hay muchas transformaciones que han ocurrido al ingenio humano, y es muy malo desconocer eso. O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros, si viajáramos en el tiempo, no soportaríamos vivir hace 200 años. Las cosas serían tan duras que saldríamos corriendo, empezando por los olores. O sea, la gente hace 200 años olía espantoso. O sea, solo te digo eso, pero por cualquier cosa, cualquier enfermedad te mataba. Entonces, hay muchos intelectuales ahorita que dicen, vivimos en la sociedad del agotamiento. Yo digo, ¿agotamiento? Trabaja en las minas de carbón de Irlanda en el siglo XIX, a ver si eso no es agotamiento. O sea, a ver, o sea, entonces, esa queja, no, si quieres agregar algo, no quejarse. No quejarse es otro de los aprendizajes de la lectura para no, para cambiar el mundo. ¿Cuál es Sí, el? claro, este libro es larguísimo, tiene como 1200 páginas. Ella escribió harto, y no es tan bueno literalmente, pero me gusta el mensaje. O sea, se te acaba el tiempo para cambiar el mundo mientras lees 1200 páginas. Pero bueno, digamos que Ayn Rand tiene sus cosas. Aclaro, no estoy de acuerdo con ella completamente en todo lo que dice, pero me gusta el tema de promover el ingenio humano, o sea, de verlo como un motor de la historia, no como una tragedia, como usualmente se suele ver. Bueno, el otro es un libro de economía. Es un libro que yo creo que la gente debería leerlo más, porque se llama Economía en una lección, de Henry Hazlitt. ¿Por qué a mí me gusta este libro? Porque es un libro que te explica muy fácil con metáforas. Él inspiró en otro autor francés que se llamaba Bastiat, para explicar algo que es importante en economía, y es que las buenas intenciones
pueden generar grandes problemas, especialmente si las promueve el gobierno. Te pongo el ejemplo que usa Hazlitt, que fue inspirado en un ejemplo de Bastiat. Haz de cuenta que estás en un pueblo y la economía está estancada. Entonces deciden, el gobernador, quebrar todas las ventanas. ¿Quebrar todas qué? Las ventanas. Ok. ¿Por qué? Porque dice, si se quebran todas las ventanas, la gente va a salir a comprar vidrios, va a comprar un reparador y van a barrer y van a botar los vidrios. Bueno, eso va a activar la economía. En otras palabras, mucha gente dice que pase un huracán, que pase un temblor, pero cuando pase eso se activa la economía porque hay que reconstruir. Él dice, la economía no solo hay que ver lo obvio, sino lo que no se ve. Entonces, el debate aquí es que ¿qué hubiera hecho esta gente que no tiene que comprar una ventana nueva con su plata? Probablemente lo hubiera ahorrado o hubiera hecho un negocio, se hubiera ido de vacaciones o yo qué sé. Hay otro ejemplo de Bastiat que a mí me encanta, que es una carta, la carta de los fabricantes de velas al rey. Los fabricantes de velas en un país ficticio le mandan una carta al rey y le dicen, estimado rey, tenemos una competencia desleal e injusta, el sol. Por favor, prohíba las ventanas. Si usted prohíbe las ventanas en todas las casas, va a haber más consumo de velas. Y cuando más consumo de velas, va a haber más inversión. Cuando hay más inversión, vamos a hacer una potencia produciendo velas. Y entonces vamos a obligar a la gente. En fin, ¿sí me voy a entender? Lo que plantea acá es lo que no vemos en la economía, es más, es tan importante como lo que solemos ver. Y cualquier tema de gratuidad, de inversión pública, ese tipo de cosas, la vamos a pagar con impuestos presentes o futuros. Ahora hay un tema de debate de la reforma tributaria, ese tipo de cosas, pero analicemos que eso no viene de Duque ni viene de atrás de mucho atrás cuando se ha dado muchas rebalas y muchas cosas. Eso lo paga, digamos, un impuesto presente o futuro. Y ahora creo que estamos en el futuro. A veces se piensa que haciendo un cambio económico simplemente afecta el presente. No, eso afecta más allá. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de cosas muy pasadas. Claro, no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, ese tipo de cosas, pero simplemente hay que entenderla un poco más que la queja. Ok, bueno, ¿y cuál es el último libro para poder empezar a preguntarte cosas sobre eso? Bueno, a mí me encanta este libro y recomiendo al autor siempre, Thomas Mann. Thomas Mann para mí fue uno de los grandes autores del siglo XX, un gran escritor pues, de La montaña mágica, de Muerte en Venecia. Pueden ver la película que también es bellísima. Un escritor que siempre ponía a sus personajes como en ese momento agónico donde se descubre el secreto de la existencia. Por eso los miro mucho y sus personajes siempre eran muy ordenados y había un momento de caos que los desorganizaba y lo hacía entender otras cosas. Pero no voy a hablar ni de Muerte en Venecia ni de La montaña mágica, voy a hablar de José y sus hermanos, de Thomas Mann. José y sus hermanos, esa historia sale relatada en el Génesis y tiene muchas interpretaciones. A mí me parece muy linda, tanto la interpretación que dan los rabinos como la interpretación que da Thomas Mann. Esta historia es tan compleja cuando uno la analiza que ha sido usada por psicoanalistas para entender arquetipos. El arquetipo del padre, el arquetipo de los hermanos, el arquetipo del ego. Te pongo el ejemplo, en esta historia el faraón es el ego. Entonces, cuando uno comienza a darle otros tipos de interpretaciones, se da cuenta que esta historia originaria y de un patriarca tiene mucho que ver con nosotros. Y Thomas Mann hace esto, logra poner esta historia en nosotros y logra que se interprete en nuestra alma. La tiene fácil, porque digamos que en el Génesis está muy, cuando uno la analiza de verdad en profundidad, es muy interesante. Te pongo un ejemplo. Tú sabes que José es vendido por sus hermanos, es despreciado, que hacen creer que su papá, que su papá lo había despreciado, que murió, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Y él entra a una casa de un ministro egipcio y allá y su esposa le comienza a echar los perros porque José era muy buen mozo. Y hubo un momento en que la mujer del ministro quiso tener sexo con él y José y se rehúsa. Lo interesante aquí es pensar en ese personaje. Porque un personaje que ha sido despreciado por sus hermanos, tratado como un esclavo,
Engañado. humillado, toma esa opción. Cualquier persona coherente digo, no, pues claro, y la esposa me la entuco y bacano y soy feliz y me da todas las gavelas porque la mujer le ha dicho, venga acá y yo le doy lo que quiera. ¿Por qué él no lo hizo? No sé, era un hombre más correcto de lo que somos hoy en día. Digo que si se está planteando esa historia en ese momento, y estamos hablando pues ya de la antigüedad, era porque un ejemplo de que él se dio cuenta de algo, y eso es algo bonito, que él era héroe de una historia y que había que comportarse como un héroe. Y él hace eso. Y en cierta forma, eso es un ejemplo. Uno tiene que comportarse como el héroe de su historia que le está haciendo, escribiendo con algo más grande. En este caso, pues se habla de Dios, te puedes decir universo, o la energía, o la luz, o lo que tú quieras, pero de pronto hay que jugarse a eso, a ser ese héroe que quiera cultivar su jardín, que quiera ser escéptico y que quiera ser ingenioso y que entienda que si eres el héroe de la historia, no puedes hacer otras cosas que no son correctas. Otro momento interesante de José y sus hermanos es cuando aparecen nuevamente sus hermanos y él ya está en un puesto de poder al lado del faraón. ¿El qué hace? Él podría haber dicho, venga, estos miserables los degollamos y que sufran. ¿El qué hace? Los perdona. Y eso es un acto muy bonito. Y ahí viene otro elemento, perdonar. Por Entonces, uno tendría que actuar siempre como si fuera el héroe de la historia para poder cambiar el mundo. Sí, y especialmente algo que es importante de José y sus hermanos, es que el mito es fundamental para entender la realidad y que nuestra estructura de realidad, así no queramos, está compuesta por mitos. Entonces, escogemos bien a los mitos a que queremos apostar. Súper. Andrés, a mí se me ocurre algo por pura curiosidad y es, todos estos libros suelen ser no ligeros en el buen sentido de la palabra. Eso quiere decir, son libros que son densos, que lo hacen pensar a uno mucho durante su lectura. Y a mí particularmente, no sé si porque soy de la generación millennial, me acuerdan de mis clases de filosofía en el colegio y cuánto odiaba que me pusieran a leer eso, porque cuando uno es chiquito no entiende la importancia de entender este tipo de discusiones que cambian la realidad realmente. Pero, Eh, ¿sabes? Yo te pongo un ejemplo, economía en una lección es fácil de leer, de hecho es muy ágil. O sea, tú lo lees y hasta te diviertes con los ejemplos que pone y eso. No todos son tan complejos. O sea, sé que de pronto la reunión de Atlas puede ser insoportable. Tomás y sus hermanos es muy largo, tiene 3 tomos, pero te digo que lo puedes leer también en la Torá e interpretarlo de forma distinta. No todos son tan complejos y intelectuales, es hasta divertido, porque es un libro de chismes. Tú puedes leer y es como leer, no sé, escuchar Swift, porque son los chismes de los intelectuales. Pero mi pregunta va a que tú además tienes una gran experiencia en mercadeo de libros, en vender libros. ¿Cómo podría ser uno para que muchas personas se interesaran en empezar a leer estos libros como una herramienta para cambiar su mundo? Porque hoy en día siento que la publicidad está haciendo que los libros más fáciles de digerir sean mucho más comerciales con esta idea de voy a cambiar el mundo. ¿Cómo la filosofía y la economía pueden ser mercadeables y atractivos para alguien que todavía tiene el Pues concepto? mira, yo creo que si voy a ser los rata de mercadeo, pues toda esa indignación que la gente le produce es una indignación muy válida, enfocarla a algo constructivo, no solo a la queja y a la ironía. Y es algo que hablar de estos libros, lo que te decía, si tú tienes que difamar a alguien para dar tu punto de vista, estás jodido. Yo creo que ese discurso es rebelde y la gente quiere ser rebelde, pero los enfocan en otro lado. ¿Y tú crees que hoy todavía es necesario cambiar el mundo? O sea, que es un proceso constante necesitar No, pues lo cambiar que el te mundo. digo, cambiar el propio. O sea, eso siempre va a ser una necesidad. Cambiar el propio y hagámoslo bien. Y evitemos indignarnos por que otros no lo cambien. Enfoquémonos en nosotros primero. En ¿Cuál fue nuestras lechugas, en nuestras berenjenas, en nuestros tomates. en nuestro jardín, en cultivar Pero, nuestro jardín? Además, mira qué bonito porque yo siempre he dicho que si yo estoy bien, mi entorno está bien. Pues si yo cultivo mi jardín, seguro el jardín del otro va a hoy estar. una amiga que me apreció mucho, ojalá estuviera por ahí,
puso una frase que me gustó. Sé que es como muy optimista y tipo de cosas, pero se me hizo bonita. Y la frase era, si tú te quejas mucho, la vida te va a seguir dando razones para quejarte. Si tú agradeces mucho, la vida te va a dar razones para agradecer. Me parece interesante. Creo que en el fondo esas frases de superación, cuando uno las analiza a profundidad, pueden funcionar. Yo creo que esta pregunta es para porque tenga sentido la siguiente. Y después de todo lo que tú has leído y entiendes esto, ¿crees que eres una persona que cumple con esos requisitos que acabamos de nombrar, que es Gran escéptico? parte de mi vida no, ¿sabes? Me dediqué a la ironía, a la queja y a la crítica. Y perdí mucho tiempo en esas huevonadas. Eh, y por eso creo que decidí comenzar a escribir para niños un poco para cultivar lo que yo quería. Cultivar tu propio jardín. Sí, y en ese caso eran los libros. Y como tú bien me conoces, pues sabes que a mí me gusta tener mi casa ordenadita, todo ordenadito, todo que funcione en mi espacio y en mi oficina. Y ahora que tengo pues la suerte de poder tener un grupo de trabajo, entiendo que también hay un jardín bonito y que todo está agradable. ¿Cuál fue el primer libro que tú recuerdes que te cambió a ti la visión del mundo, que te hizo pensar el mundo de una manera distinta? Porque empezaste a leer muy chiquito. Sí, pero me gustaba, pero uno que me hizo pensar así mucho, en un libro de Canetti, de Elías Canetti, que se llama Auto de Fe, que es de un tipo que es adicto a los libros y que al final se mete en un enrollo y, bueno, tiene una casa llena de libros y al final se mete en un rollo y al final él muere y quemado con los libros. Pero me hizo pensar mucho de la fuerza que puede tener una buena historia para hacerte pensar tu existencia. ¿Y qué te hizo pensar ese libro de tu propia existencia y cómo Pues qué porque como en mi querías? casa siempre ha habido tanto libro, entonces dije, ¿por qué yo no hago un auto de fe y quemo esto? Y yo era un poco rebelde en esa época. Bueno, en fin, el tema era entender que la existencia es muy compleja. Estuve perdido muchos años de mi vida, y no digo como, uy, la solución y este tipo de cosas, hasta que descubrí que de pronto era lo contrario, de quejarse, criticar, y más bien era pues, hacer todo lo contrario, que era proponer y usar lo que uno conoce para construir o cultivar. ¿Y cuál fue el libro más reciente que hayas leído que te hizo otra vez repensar tu posición frente al mundo? Pues me releí este de intelectuales, que hace rato no me lo había leído. O sea, pues, cuando me preguntas eso, me lo volví a releer y dije, es muy bueno. O sea, me, me, me gustó mucho. Pero un libro que me leí hace poquito, chiquito, que es sobre cuentos hasídicos y se llama El cuento de los siete mendigos, que es escrito por un rabino hace como 300 años, 200 años, y se me hace un libro muy bonito porque es toda esa mística judía y llena de interpretaciones y de cosas, y a mí me atrae mucho el judaísmo en el sentido de toda esa cosa que hay que interpretar todo, hay que volver a interpretar para encontrar a Dios, y eso me parece algo bonito. Ellos dicen que la Torah tiene 6 interpretaciones, o sea que me parece chévere como leer y leer otra vez. Cuando tú vas a empezar a leer un libro, ¿qué tienes en cuenta para agarrar ese libro y empezarlo a leer? Tengo un filtro, leo las primeras 50 páginas, si me agarran, bien, si no, chao, adiós. Esa es la... 50 páginas es harto. Le das Sí, una pero oportunidad la larga. leo y yo leo usualmente rápido, la leo, si me agarra, súper. Si me agarra, créeme que no voy a dejar, lo voy a leer hasta el final, es como el filtro que tengo, si no me agarro, pues ya, chao. Y últimamente no me gusta leer casi en literatura, prefiero leer ensayo o historia, ese tipo de cosas, o algo escrito en el pasado. Ahora hablamos de la literatura porque tengo una pregunta sobre eso, pero te quería preguntar porque me genera curiosidad si 50 las primeras páginas no te enganchan. ¿Qué cualidades debe tener un libro para que tú lo recomiendes? Pues, buena pregunta porque, pues que me haya gustado a mí, creo que eso es lo básico. No suelo recomendar muchos libros, ¿sabes? Esto es raro. Yo suelo hablarlos, pero no lo voy a dar porque creo que eso es una cosa íntima de cada quien. A mí no me gusta recomendar casi libros ni películas, me gusta más hablar de ellas. La gente que quiere verlas. ¿A ti no te ha pasado que te recomiendan a veces mucho algo y cuando llegas a verlo te decepciona? O Sí, sea, que te dicen, ese sitio es espectacular, tienes que ir a ese restaurante, tienes que ir.
cuando va a ser decepcionante, pues, prefiero no recomendar mucho las cosas. O sea, hablo de ellos, si me gustaron. Pero eso pasa creo que con todas las expresiones artísticas. Cuando yo edito libros, los autores tienen siempre el 100% de la inseguridad de, y si este libro no le gusta a nadie, y pues no hay yo no creo que haya un libro que le guste a todo el mundo, no hay un cuadro que le guste a todo el mundo, no hay, pues no hay una expresión artística que sea agradable y que enamore a todos. Entonces, a mí me genera curiosidad es porque como has leído tantos libros y tienes tanta información en tu cabeza, creo que probablemente tus estándares de calidad sean muy superiores a los míos que Pues no te lo pongo como lo que yo dije ahora, a mí no me gusta los libros de queja, de denuncia, de este tipo de cosas, porque es que creo que de eso se habla mucho, y hay mucho, y yo prefiero ver otras cosas, no porque sea tan ingenuo de ignorar eso, porque sé que existe, pero no, pero prefiero dedicar mi vida o mi tiempo a algo que me muestre otra cara de la moneda, pues, y creo que el mundo está atrapado por la queja y lamentablemente esa ironía tonta de que todo es irónico, que todo es bobo, que todo es burla. Y es como, haz de cuenta, intentar debatir con el bullying de tu clase, que pues es imposible porque pues se burla absolutamente de todo. Andrés, y ahora que hablabas de la ficción, ¿tú crees que la ficción puede cambiar el mundo? O sea, que los libros de ficción pueden cambiar el mundo. Sí, es que yo creo que en realidad en el fondo todo es ficción. La historia es otra forma de ficción, así sea de hechos, digamos que, que sucedieron. Pero vuelvo y te repito, lo importante es cambiar el de uno, el mundo de uno, no el de nadie más. Porque Partir por eso. Porque yo siento, yo tengo algo con la ficción y es que a mí me engancha mucho a mí este tipo de libros me como que requieren de mí mucho esfuerzo, mucha concentración. La ficción me encanta porque yo conecto muy fácil con los personajes y es porque, y sobre todo porque yo soy muy curiosa, entonces yo quiero saber todo lo que pasa, pero yo creo que uno puede, como que la línea es muy delgada entre lo que le da a uno una historia de ficción como herramienta para cambiar el mundo y un libro de no ficción, porque pues la ficción es una situación interpretada por alguien. Lo que pasa es que la ficción actual, en estos días leí un crítico literario que decía que olía a tedio progre. Y creo que a mí me pasa eso mucho con la literatura contemporánea, especialmente la local. Es que huele a eso, a tedio, a queja, a regaño, a mira que yo vi las necesidades del mundo. O sea, como, no sé, yo te digo, prefiero leer otras cosas y me gusta que me den buenos argumentos en los libros, que me muestren cosas que yo no había pensado. Y pues si te digo, la indignación es algo que es fácil de ver. O sea, es solo meterse un momento a Twitter. Ujú. Y ya con eso tienes toda la indignación y olas de hueputadas de la gente y quejas de la gente. Y a mí eso pues no me llama la atención. Y volver eso literatura tampoco, o película, o lo que sea. Y ahora están como muy de moda también y la gente consume mucho los libros testimoniales. Yo, Juanita Escayón, creo que esos libros testimoniales sí le dan herramientas a uno para cambiar uno su propio mundo, porque creo mucho en la empatía y creo mucho que si tu historia y tú ya saliste de ese problema y tu historia me das herramientas para salir a mí del mío, pues eso me ayuda. ¿Qué crees tú? ¿Los libros testimoniales son una simple tendencia o realmente sí No, aportan? pues yo creo que son válidos para mucha gente, pero no soy muy de leer libros de testimonios como actuales. O sea, es algo que no, o sea, es que a mí la realidad actual como que no me llama mucho la atención. Además, vos sabes que yo escribo con un seudónimo y es porque creo realmente que solo el hombre ignorado es feliz. O sea, solo las personas que son ignoradas son felices. Entonces, leer una persona que está contando su tragedia o su chorrazo o lo que sea, ya por sí ya sospecho. No, no me, no me gusta ¿No mucho. crees Pero que bueno, creo que hay unos que son muy válidos y unos muy bellos. Yo me acuerdo ese libro de testimonios de esta doctora colombiana que era ginecóloga en Afganistán. Pues a mí se me hace un libro bellísimo, pero realmente es que hay otros testimonios. Mira, hay mucho hijo bastardo de Truman Capote, y especialmente tú los conoces muy bien porque vienen del periodismo y con sus crónicas, y muchos hijos bastardos de Bukowski, que todos quieren ser Bukowski, todos quieren ser contestatarios.
y todos quieren rebelarse ante el mundo y ser los hijos de puta. Ay, ya, no más eso, en serio. Que yo creo que uno puede caer fácil en esas tendencias y en apegarse solo a esas tendencias, y por eso te preguntaba hace un rato que cómo animar al público lector a empezar a leer este tipo de libros que suelen ser, que están como tan, que tienen una tan mala imagen, ¿sabes? Porque si tú le recomiendas a alguien a leer Camus, pues puede pensar, uy, no, qué aburrimiento, pero ¿Pero tú crees? Yo creo que de hecho es muy bueno. O sea, no sé, a mí me gustó desde que yo lo agarré como a los 15 años, me pareció que era como que me decía, o sea, leer La Caída o El mito de Sísifo o Calígula, por ejemplo. O sea, hay autores que se pueden entrar. Mira, te pongo un ejemplo con Thomas Mann, que es un autor difícil porque es muy largo, aunque es un gran narrador. Casi todas las novelas largas de Thomas Mann están abreviadas en cuentos de él. O sea, que si tú quieres empezar a leer a Thomas Mann y enumerarte, cómprate el libro de cuentos de él. Ahí está, hay relatos que son iguales a Muerte en Venecia, a La Montaña Mágica, y son más breves. Ahí lo puedes leer. Y otro ejemplo es Joyce, por ejemplo. Joyce, pues leer Ulises es una cosa complejísima, y eso hay que saber de mitología, y hay que saber de Dublín, y bueno, y un montón de temas. Pues si tú agarras Dublineses, que es el libro de cuentos de él, te puedo decir que te enamoras de la literatura de Joyce. y te lo pregunto porque yo siento, esa es mi percepción y es una opinión personal, que hoy en día vivimos mucho las tendencias con toda esta era digital, entonces somos muy propensos a caer en lo que está de moda. Y en este momento esos libros no están de moda, está de moda leer libros de bienestar porque estás buscando el bienestar en cualquier herramienta. Pero yo creo que eso es válido, o sea, leer es bueno, o sea, cualquier libro, o sea, yo eso no critico que la gente lea lo que se le dé la gana, y esos libros llevan a la larga de pronto a otras cosas. Créeme que Walter Rizzo puede ser muy poderoso. ¿Cómo Walter Rizzo te puede Un saludo ayudar a Walter, además, a que mucho cultivar aprecio. tu propio jardín? ¿Cómo? ¿Cómo Walter ¿Cómo? Rizzo te ayuda a cultivar tu propio jardín? O a Pues hacer a mí no sufras. ejercicio. o, o planteando su... No, de hecho, Walter eso, mira, aquí entre nos, él tiene un libro que es como de aforismos de filósofos griegos y romanos, que él interpreta, y es un libro bonito y que te invita a leer un poco de, de, de historia clásica. Mira, hay varias cosas que me gusta pues de los libros, y por ejemplo, recomiendo un autor como José Millás, que a mí me encanta. A mí me encanta porque me hace reír. O sea, es un autor que uno lee y eso es difícil. Y uno lee y las historias son divertidas, uno se ríe mucho. Y son muy inteligentes en la historia y tiene unos textos de no ficción que así, si alguien quiere buscar en internet, que él coge una imagen y le pone una historia, una interpretación. Es excelente y muchas son graciosas. Entonces, a mí eso me gusta de un autor. Voltaire, por ejemplo, en estos autores de la ilustración, hubo dos que eran muy divertidos, Voltaire y de Diderot. Ellos fueron divertidos, escribían, ya que el fatalista, tú lo lees y te ríes. A mí me gusta eso, y que me haga reír un poquito, porque pues, para ver tragedias, pues eso es muy fácil. Hablando de reírse y de las novelas, hay una que yo, yo creo que tú has leído que se llama Maldito Karma de David Safier. Sí, muy divertido y además él es un gran tipo. Oigan, de Mm. verdad, si tienen la oportunidad de leerse esa novela, es demasiado buena. Y a mí esa novela, fíjate que sí me hizo pensar en cómo uno tiene que cambiar su realidad para poder cambiar el mundo. Y porque no les voy a hacer spoiler, pero es la historia de una persona que es muy mala persona y se muere y reencarna en una hormiga. Y ella se da cuenta siendo hormiga que era muy mala persona y Era que una presentadora de televisión. sí, además muere de la forma, es un libro con mucho humor y ella se da cuenta siendo hormiga de lo mala persona que era y se empieza a sentir mal y además extraña a su familia porque reencarna siendo una hormiga en la casa donde vivía con su esposo y su hijo. Y tiene que empezar a hacer buenas acciones para sumar buen karma y poder reencarnar en animales o seres más grandes que puedan ser más visibles ante su familia. Pero entonces son todos los dilemas que tiene que enfrentar para poder sumar buen karma. Y yo leía eso y yo decía,
en verdad uno en la vida, ¿qué hace para sumar buen karma día a día? Y nadie piensa en eso, nadie piensa en qué estoy haciendo yo que afecte a la otra manera buena o mala o cómo estoy sumando buen karma todos los días de mi vida. Total, él tiene otro libro que se llama Mu, Sí, que es el éxodo, que es un grupo de vacas que escapan de Alemania a India. O sea, cuando hablamos de los mitos y ese tipo de cosas, coger el éxodo y volverlo vacuno, se me hace muy divertido. y tiene otro que se llama Jesucristo te ama, creo. Él Sí, tiene unos libros que son muy buenos. para hablar del lado B, la historia de él es muy curiosa. Él es alemán, pero es mitad israelí. No sé si sabías eso. sí, El papá tenía complejo de culpa de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y se fue a Israel, como en los años 60, 50, y se casó con una israelí allá, y él nació y creció en los dos lados. Y creo que de pronto esa forma de haber crecido las dos culturas y en pueblos que se detestaban, le produjo esa risa. Mira, hablando de alegría, hay algo que me encanta de la historia de José y sus hermanos, era que cuando José estaba en la cárcel debido a que había sido falsamente acusado de violación, José cantaba y José estaba alegre y se divertía y reía. Y esa alegría que hacía ahí fue lo que llamó la atención en el tema de su don, de que podía interpretar los sueños. Y es algo místico. Yo no sé si creen en Dios o no, pero a mí me gusta así, ciertas cosas místicas y dicen eso, solo en la alegría se puede presentar Dios y su misión, pese a las dificultades. Entonces, eso se me hacía muy interesante en la historia de José y sus hermanos. bonito lo de la alegría. Bueno, sumémosle que tienes que ser alegre para cambiar el mundo. Y También. por último, para que nos cuentes desde el otro lado, porque no solo eres lector, sino escritor, ¿cómo cambias tú el mundo con tus libros? O sea, tú te sientas piensas, voy a escribir un libro, tienes una idea y te sientas a escribir ese libro. ¿Qué tienes en cuenta tú para que ese libro cambie el mundo de quienes lo Pues leen? mira, yo en los libros que escribí de Todos somos genios, lo que quería era despertar la curiosidad de los niños, en el sentido que sé que los niños tienen, ojalá se educaran más para resolver problemas o motivar su creatividad. O sea, que sería interesante que a los niños les dijeran en el colegio, mira, estos son los problemas del mundo, no los vamos a quejar, sino los vamos a resolverlos. Pensemos, o sea, agarra un problema desde quinto primaria y piensa soluciones hasta, no sé, calentamiento global, la que los mares, y dedícate solo a estudiar eso para encontrar una solución. Y los libros intentaban eso, despertar la curiosidad de los niños. Y pues eso fue como el tema de la misión que quería cumplir ahí. En el tema del difícil oficio de perdonar, los libros que se puede perdonar es precisamente pues, porque pues, vivo en Colombia y creo que este país necesita perdonarse. Y quería apostar a eso y las historias que se publican mucho de conflicto en Colombia, y tú lo sabes porque fuiste periodista de conflicto y de guerra y de estos temas, son muy trágicas, pero muy pocas rescatan el perdón. Y yo quería buscar eso, y lo había, lo que pasa es que se menciona muy poco, y que quería apostarle a eso, a mostrar el perdón, y precisamente en esa analogía de cultivar, el primer libro muy inocente que saqué era de colorear orquídeas, se llamaba Orquídeas del Perdón, y era inspirado en eso, cultivar tu propio jardín y que todos cultivaran el perdón en su casa sería bonito. Esa fue como la apuesta. Y también tengo una cosa porque me quería perdonar a mí mismo, muchas cosas, Y yo siento que el perdón sí que es importante para empezar a cultivar uno su propio jardín y muchísimo. Y es algo que solo lo puede hacer uno mismo, no puede ser por una ley ni por un tribunal. Y por eso es tan complejo. no, pues el perdón no se puede imponer, tiene que nacer Exactamente. de tu corazón. Y Bueno, por eso y me gusta la historia de José y sus hermanos, porque él perdona al final a sus hermanos. para que sepan, Andrés escribió Todos somos genios uno y Todos somos genios 2, que son libros para niños, y El difícil oficio de perdonar, que es una novela gráfica sobre el conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Y Rafa y sus espantos, que es el que más. Rafa y sus Es el único de ficción que tengo. Rafa y sus espantos es la historia de un niño que Vence el miedo.
Que sus espantos lo ayudan a vencer el miedo. Los espantos que él ve lo ayudan a vencer el miedo. Sí, 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 sí. Próximamente película. Bueno, Andrés, muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por tu De nada, generosidad. con gusto. Si hay preguntas o algo, con el mayor de los gustos. Si no, pues, cero lío. Creo que no. Veo mi querida amiga Deniris. Sí, ahí está conectada. Un saludo. Nuestra Alicia Keys, del mundo digital. Olis, saludos. Em, Siempre increíble. Muchas gracias a todos los que se conectaron, los que nos escucharon. Ojalá se animen a leer estos libros que Andrés les recomendó. Y solo para manera de cierre, recuerden que tienen que ser escépticos, humildes, rebeldes, eh, egoístas, inteligentes, Alegres. alegres, Perdonar. que saber perdonar. Y siempre, esto es lo más bonito que me pareció de esta charla, es que uno siempre tiene que actuar como si fuera el héroe de la historia. Sí, y entender sus propios mitos. A qué mitos le quiere apostar. Yo siempre digo que cuando la gente quiere escribir mucho o algo, debería leer más mitos. Ahí está todo. Bueno, ahí tienen además un tip para escribir porque sé que todos son interesados en la escritura. Muchas gracias, Andrés, de verdad. Muchas gracias por este espacio y a todos muchas gracias por conectarse y pues por escucharnos esta hora. Listo. Chao, chao, bonita. Nos vemos. Chao a Bye. todos.